la buena alimentación es parte de la religión? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podemos responder con un escrito está? Bueno, vamos a dejar a un lado Génesis 1:29. Vamos a ver primeramente qué es la religión. Porque muchos tienen un concepto muy equivocado de la religión. Muchos creen que la religión es una denominación. Por eso ha causado mucha división. Muchos creen que la religión es tener un puesto alto religioso. Como los fariseos en aquel entonces, ¿no? Se creían muy religiosos. Muchos creen que la religión es solamente de ir a la iglesia y ya eres religioso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca qué es la religión? Para eso vamos a ir al libro de Santiago, en el capítulo 1, miren qué dice aquí en el verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más es ser religioso? Guardarse sin mancha del mundo. O sea, en otras palabras, la verdadera religión es imitar lo que Jesús nos vino a enseñar. Ese es un religioso realmente. No es una denominación, un nombre, un puesto, el venir a calentar banca. Eso no es ser religioso. Imitar lo que el Señor nos vino a enseñar en su palabra y en sus testimonios. Así es que yo traje como un ejemplo este producto, lo traigo solamente como un ejemplo para que cuando terminemos en este pequeño discurso vamos a terminar con la conclusión de la religión. Ustedes sabían pues que el bicarbonato de sodio tiene sus usos prácticos en la gente, ¿no? Especialmente lo usan mucho como en limpieza, como desodorantes, pero también marqué ahí en rojo, lo tienen en primer lugar como un ¿qué? Como un antiácido. Cuando una persona tiene reflujos o mucha acidez estomacal, lo primerito es, dicen, tómate una cucharadita de bicarbonato de sodio en agua y te quita rápido la acidificación. Y eso es cierto porque el bicarbonato de sodio es muy, pero muy alcalino. Pero vamos a mirar cómo usar el bicarbonato de sodio. También hay que ver la importancia de cómo nosotros debemos limitar su uso. Esto lo tomé de ejemplo para poder nosotros al terminar sacar nuestra conclusión de la religión. Aquí, esto es ciencia humana que dice el bicarbonato de sodio es alcalino, su pH es aproximado de 8.3. Puede usarse como un antiácido, pero su uso, ¿cómo debe de ser? Moderado. Porque recordemos, mis hermanos, que nuestro cuerpo, todos nuestros tejidos, las células, la sangre, tienen un pH, sus pH varía siempre, no todo es el mismo pH. La sangre tiene un pH 7.35, 7.45, ahí en ese alrededor. Así es que le llaman un ácido base. Nuestro cuerpo necesita un ácido base para que trabaje bien. No debe de ser ni muy ácido, tampoco no debe de ser ni muy alcalino. Y aparte de eso, hay gente que a diario consume el bicarbonato de sodio. Yo he visto a muchos decir, mi abuelita lo tomaba toda su vida y vivió muchos años. Mi papá lo consumía y lo usaba y nunca le pasó nada. Y yo lo tomo por años y estoy muy bien. Pero también yo he escuchado lo mismo acerca de las carnes inmundas, acerca de la carne de cerdo, que dicen, mi abuelita, mi abuelito, y yo lo consumo y todo está bien. O sea que no hay problema, no es dañino, ¿no? Pero es bien importante, mis hermanos, tener ese pH que le llaman ácido base, porque hay ciertas enzimas que funcionan dependiendo
el pH que en el cuerpo. No todas trabajan igual. Por ejemplo, hay la mayoría de enzimas trabajan con un pH de 7.4 en su entorno. Hay otras enzimas como la pepsina que está en el estómago. El pH del estómago es mucho más ácido y esas enzimas digestivas necesitan tener un pH como de 2. Ustedes se pueden imaginar lo ácido que es. Por eso nuestro cuerpo está diseñado para que tenga un ácido base, y si nosotros le estamos dando mucho todo el tiempo, el bicarbonato de sodio, como es altamente alcalino, una de dos, te ayuda en una cosa, pero te afecta en otra, y eso es lo que vamos a mirar. Aparte de eso, ustedes ven ahí, su exceso puede provocar un desequilibrio de electrolitos, de los minerales del cuerpo, el sodio, el potasio, y son esenciales para el buen funcionamiento del corazón, de los riñones, de las arterias, la circulación. Entonces, eso puede provocar un desequilibrio de los electrolitos. Puede venir, una vez que desequilibra eso, alteraciones del sistema cardiovascular, del sistema nervioso y problemas renales. Y una lista continúa. Así que si una persona tiene acidez estomacal, en vez de dar o de tomar esto, ¿qué se recomendaría para una persona que tiene acidez o sufre acidez? Pues que deje de consumir productos malsanos, el exceso de grasa, el exceso de azúcar refinados, mucho carbohidratos simples. Todas esas cosas, mis hermanos, están acidificando nuestro cuerpo, especialmente el estómago, y en su lugar, pues se puede utilizar el jugo de limón en agua, porque también aunque es ácido, pero al entrar en digestión, el limón se convierte en alcalino y no daña, ese alcalino del limón no daña y no altera como el bicarbonato de sodio. Pero aquí viene lo interesante del bicarbonato de sodio para sacar nuestra conclusión también. Cuando el bicarbonato de sodio entra en contacto con un ácido, cualquiera que sea, el ácido clorhídrico que está en el estómago, el ácido del vinagre, cualquier ácido, aún así sea el limón, se empieza a liberar el dióxido de carbono. Es el mismo dióxido de carbono que exhalamos cuando nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Es el mismo compuesto químico que está en el medio ambiente. O sea que eso es literal. Cuando el bicarbonato de sodio usted lo agrega en un ácido, empieza a hacer esas burbujas, lo que llaman la soda, que se hace así. Ese es el CO2 que está siendo liberado, porque es un gas atrapado en el sodio del bicarbonato. Es alcalino para la acidez estomacal, te apaga rápido la acidez, pero una vez que está entrando en contacto con esa acidez estomacal, libera mucho gas del CO2 en el cuerpo. Y todo eso se absorbe, como no tiene idea, en la sangre, se acidifica más y es algo terrible que los órganos que se dañan más es pulmón y riñón, porque ellos son los responsables, los encargados de que haya un equilibrio ácido-base en el cuerpo, ¿ve? Esos son los principales que se empiezan a disfuncionar y de ahí viene un desequilibrio de todo lo demás, todo por estar luchando continuamente en balancear ese pH. ¿Entendimos esto hasta aquí del bicarbonato? Te cura una cosa, pero te daña otra. El limón no es así. Y miren acá adelante lo que dice, aparte de cuando el bicarbonato libera el dióxido. Nuestro cuerpo humano lo produce como resultado del metabolismo y se libera del bicarbonato de sodio por descomposición química. Prácticamente viene siendo lo mismo que todo el CO2 que nosotros podemos encontrar en el medio ambiente. O sea, químicamente es lo mismo. Y miren lo que dice el espíritu de profecía, hermanos. Fíjense lo que dice acerca de eso. En Consejos sobre régimen alimenticio, en la página 409, escrito desde 1873. No existía ciencia, no existía la tecnología. Ella no estudió más que tercer grado y si acaso creo que ni lo terminó.
Entonces creo que es inspiración de Dios, porque Él es el creador, Él es el que sabe cómo nos formó. Los bollos blandos, que es el pan blando ese blanco, y pesados hechos con bicarbonato de soda, y el pan pegajoso están arruinando los órganos digestivos. Imagínense, hasta hoy ya se descubrió. Cuando ella en el siglo XIX ya lo hablaba. El bicarbonato de sodio arruina los órganos digestivos de decenas y miles de personas. Y es lo más que se consume en galletas, en panes, repostería, etcétera. Imagínense cuánta acidificación. ¿Por qué creen ustedes que eso no es recomendable de utilizarlos aún nosotros haciendo nuestro propio pan? Quitar esas cosas aún. ¿Y saben lo interesante de esto, mis hermanos? Porque cuando yo me puse a investigar más a profundo por qué el pan se esponja, ¿saben qué? Cuando usted hace una masa para hacer pan, masa es ácida, ¿verdad? Es ácida. Cuando usted agregó el bicarbonato de sodio, recuerden que el bicarbonato de sodio, al contacto con un ácido, libera el dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono, como se libera dentro de la masa, como está atrapado, es lo que hace que se infle. Eso es lo que hace que se infle. Y entonces es más peligroso comer, dice el espíritu de profecía, el pan caliente que comerlo frío. Pero si no se puede utilizar ella, no descartes el bicarbonato de sodio. No puede ser ingerido. Hay muchas otras maneras de cómo poder tratar enfermedades. Ok, entonces miren aquí lo que leímos, Santiago 1:27. ¿Qué decía Santiago 1:27? ¿Cuál es la religión pura y sin mancha delante de Dios? Ok, visitar, pero va a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que hablamos ahorita, mis hermanos? En resumen de la verdadera religión dijimos que es imitar todo lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Hacer todo lo que es bueno, ¿verdad? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Pero el que sabe hacer lo bueno y lo hace, pues es como practicar la justicia. Pero ¿qué más es religión? Miren lo que dice aquí, 1890. Algunos no creen que es un deber religioso preparar alimentos adecuadamente. Aquellas personas que niegan la eficacia de la reforma pro salud, que niegan los testimonios de Jesús, ¿por qué no creen? Algunos no creen. ¿Es un deber religioso el preparar comida saludable? Claro que es un deber religioso. Por lo tanto, no tratan de aprender cómo hacerlo porque no les interesa. Dejan que el pan se agríe antes de cocinarlo y el bicarbonato de sodio agregado para remediar el descuido del que cocinó el pan lo hace totalmente inadecuado para el estómago humano. Nosotros, como si usted es un médico misionero o aunque no sea médico misionero, porque todos debemos serlo, no podemos recomendar el bicarbonato de sodio. Se puede utilizar para otra cosa, tónico, el cuerpo, ¿verdad? Pero tampoco en exceso. Pero no se puede para ingerir, porque altera el ácido base del cuerpo y las enzimas, las proteínas que necesitan su propia pH idóneo para trabajar correctamente. Así es que, mis hermanos, la conclusión, hay religión en una buena comida. No lo digo yo, lo dice el testimonio de Jesús. Hay religión en un buen pan. No lo dice la hermana White, lo dice Jesús en su testimonio. ¿Quién realmente ha creído este mensaje? ¿Quién realmente es adventista del séptimo día para todos los que nos ven y escuchan? Un adventista del séptimo día no nos hace una denominación, sino la religión pura, sin mancha y ni mácula es hacer lo bueno, hacer lo que Cristo nos vino a enseñar que debíamos hacer, imitarlo. Esa es la verdadera religión, practicar, no solo escuchar. Para todos aquellos que dicen que la alimentación no tiene nada que ver con la santificación, porque lo dicen porque no han creído a Dios.